Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien. Hoy hablaremos sobre el diagrama de cajas. El diagrama de cajas es una representación gráfica que nos permite observar la variabilidad de un grupo de datos. Entre más grande sea un diagrama de cajas, más varía el grupo de datos, y entre más pequeño o más corto sea este, menos varía el grupo de datos. Por ejemplo, aquí tenemos representado un diagrama de cajas. Si hiciéramos otro diagrama por acá, de esta forma, y preguntáramos cuál diagrama varía más o cuál diagrama tiene mayor variabilidad, el azul o el rojo, la respuesta sería en este caso el rojo. Este diagrama es el que presenta menor variabilidad en comparación con el azul. ¿Por qué? Porque noten que el diagrama rojo es más pequeño, más corto en sí que el diagrama azul. Eso nos indica que este diagrama presenta una menor variabilidad. Entre mayor sea su extensión, más variable es el grupo de datos, y entre menor sea su extensión, menos varía el grupo de datos. En un diagrama de cajas se representan los elementos básicos o los datos básicos de nuestro grupo de datos. Para empezar, la caja, que es la que está en el centro, va desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Es decir, que en esta caja se representa el 50% de los datos centrales, que era lo mismo lo que nos daba el recorrido interpartílico. De hecho, la longitud de esta caja corresponde al recorrido interpartílico. La mediana está representada por esta línea que está dentro de la caja. Ese sería nuestro cuartil número 2, también conocido como mediana. No necesariamente tiene que estar en el centro de la caja. Puede estar más a la izquierda, puede estar más a la derecha, pero siempre por dentro de la caja. Caso extremo, podría ser igual al cuartil 1 o bien igual al cuartil 3, pero nunca va a estar por fuera de la caja. Ahora, por fuera de la caja, lo que tenemos son estas líneas extendidas hacia la izquierda y hacia la derecha, que los conocemos como bigotes. En este caso, este primer bigote empieza en el valor mínimo y llega hasta el cuartil 1, mientras que el bigote superior empieza en el cuartil 3 y llega hasta el máximo de los datos. Algo importante de recordar es que este primer bigote contempla el 25% de datos inferiores, puesto que es lo que está antes del cuartil número 1, mientras que el segundo bigote, el bigote superior, representa el otro 25% de datos. Entonces, el 50% de datos se encuentra en la caja, el 25% inferior se encuentra en el primer bigote y el 25% superior se encuentra en el último bigote. La variabilidad de los datos de los bigotes funciona igual. Entre más grande sea un bigote, más varía ese grupo de datos. Por ejemplo, si notamos acá, nuestro bigote inferior es más grande que el bigote superior, lo cual indica que el 25% de datos inferiores presenta más variabilidad que el 25% de datos superiores. Esto es lo que representa un diagrama de cajas. Como datos adicionales, en ocasiones se puede representar el promedio con un rombo o alguna figura dentro de la caja. A veces estará representado, a veces no. Pero si aparece en algún diagrama, sabemos que eso se denomina promedio. También se pueden representar en este diagrama datos atípicos. ¿Qué es un dato atípico? Un dato atípico es un dato que es muy grande en comparación con los demás o bien muy pequeño en comparación con los demás. Cuando analizamos la parte de desviación estándar y varianza, decíamos que estos valores eran muy susceptibles a los datos extremos, es decir, que un dato muy grande o muy pequeño alejado del resto de datos afectaba en gran medida la desviación estándar y la varianza. El diagrama de cajas lo que hace es poner estos datos por fuera del diagrama para que no afecten en el análisis de la variabilidad.
Y esto es lo que conocemos como un dato atípico. Ese dato atípico se representa por fuera del diagrama completamente hacia la izquierda del bigote inferior o bien hacia la derecha del bigote superior. En este caso lo representaríamos por acá si es un dato muy pequeño, o lo representaríamos por este lado si es un dato muy grande. ¿Cómo se representan esos datos? Con algún símbolo. Puede ser un círculo, puede ser un punto, puede ser un asterisco, puede ser una estrella. Realmente podemos usar la representación que queramos, pero siempre por fuera de el diagrama de cajas. Si algún diagrama nos trae este valor, ese valor corresponde a un dato atípico. En este caso es un dato que está muy grande, o es un dato muy grande en comparación con los demás. Lo que se hace es dibujarlo por aparte para que no afecte el análisis de la variabilidad del resto del grupo de datos. Claro, haciendo la acotación que si este dato atípico existe, por ejemplo, en este caso que es un dato mayor, ya el máximo no estaría representado en el final de este bigote, sino que el máximo sería más bien el dato atípico. Pasa lo mismo si el dato atípico fuera muy pequeño. Ya el mínimo no sería el final de este bigote, sino que sería el dato atípico correspondiente. Un mismo diagrama puede presentar 1, 2, 3 o más datos atípicos. Importante recalcar esa parte del mínimo y el máximo. En caso de que no hayan datos atípicos, entonces el inicio del primer bigote sería el valor mínimo de los datos y el final del último bigote sería el valor máximo de... Ahora bien, ¿cómo se construye un diagrama de cajas? Veamos un ejemplo. Lo primero que debemos de tener en cuenta para construir un diagrama de cajas es que debemos calcular los datos básicos de este, que incluirían el mínimo de los datos, el máximo de los datos, los tres cuartiles y además el recorrido intercuartílico. Esos serían los datos que necesitamos para poder construir el diagrama de cajas. Entonces, para esta lista de datos que tenemos, vamos a construir nuestro diagrama de cajas. Lo primero es ordenar los datos de manera ascendente, de menor a mayor, para poder calcular los cuartiles. En este caso, si ordenamos nuestros datos de menor a mayor, tendríamos que primero vamos a colocar el 9, luego seguiría el 10, el cual se repite dos veces. Después del 10 tenemos el 12. Después del 12 tenemos aquí el valor 15, luego el 16, que se repite dos veces, entonces sería 15, 16, 16. Luego tendríamos el 18. Luego tendríamos el 20, que se repite dos veces. Y finalmente tendríamos el 22. Algo importante, recuerden, cuando ordenan los datos es contar que tengamos la misma cantidad de datos en el original y en los datos ordenados, para que no nos vaya a faltar o sobrar algún dato. Entonces, originalmente teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Y ahora tenemos ordenados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Lo que significa que vamos bien, no se nos quedó ningún dato perdido. De este grupo de datos podemos calcular entonces ahora el valor mínimo, que el valor mínimo sería el dato más pequeño. En este caso correspondería al primer dato, que es 9. Podemos calcular el valor máximo, que el valor máximo sería el valor más alto de nuestro grupo de datos, que en este caso tenemos que es el 22. Y debemos calcular los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Para calcular estos valores, recordemos que tenemos que usar la posición de los cuartiles. En este caso, para calcular ambos cuartiles, recordemos que la posición del cuartil, en este caso la posición del cuartil número 1, estaba dada por la fórmula n más 1 entre 4, en donde n representa el total de datos. Dado que contamos 11 datos originales,
tendríamos que la posición del cuartil 1 está dada por 11 más 1 entre 4. Y haciendo este cálculo nos daría 3. 11 más 1, 2, entre 4, 3. Para calcular la posición del cuartil 2, simplemente vamos a hacer 2 por la posición del cuartil 1, que en este caso nos dio 3. Por lo tanto, tendríamos 2 por 3, 6. Y para calcular la posición del cuartil 3, tendríamos que hacer 3 por la posición del cuartil 1, que esa posición nos dio 3. Por lo tanto, tendríamos 3 por 3 y eso nos da 9. Importante recalcar, estos valores 3, 6 y 9 no son los cuartiles, son las posiciones en donde se ubican los cuartiles. Por eso necesitamos que nuestra lista de datos esté ordenada en un principio. La idea es contar o buscar cuáles son estas posiciones y para eso lo hacemos en la lista ordenada. Entonces, el cuartil 1 se encuentra en la posición 3. Vamos a nuestra lista de datos y contamos 1, 2, 3. Este valor, el tercer valor que aparece, corresponde a nuestro cuartil número 1. Por lo tanto, el cuartil 1 es 10. El cuartil número 2 se encuentra en la posición 6. Entonces seguimos contando. Habíamos quedado en 3, 4, 5, 6. Este dato, que sería 16, corresponde a nuestro cuartil 2. Aquí sería el 16. Y nuestro cuartil 3 está en la posición 9. Entonces seguimos contando. Ya hemos llegado aquí a 6, 7, 8, 9. Entonces, este dato sería nuestra posición 9, lo que corresponde al cuartil 3, que sería 20 en este caso. Una vez que tenemos todos los cuartiles, recuerden que también podemos calcular el recorrido intercuartílico, que el recorrido intercuartílico se calcula haciendo cuartil 3 menos cuartil 1. En este caso sería cuartil 3 es 20, menos cuartil 1 es 10, y 20 menos 10 sería 10. Con esto entonces ya tenemos el mínimo de los datos, el máximo de los datos, los cuartiles y además el recorrido intercuartílico, datos necesarios para poder realizar nuestro diagrama de cajas. Ahora, lo siguiente para elaborar el diagrama de cajas es calcular el límite inferior y el límite superior, que sería hacia dónde o hasta dónde van a llegar los bigotes. Para calcular el límite inferior, vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar el dato mínimo, el valor mínimo, y vamos a comparar el valor que nos dé esta fórmula. Cuartil 1 menos 1,5 por el recorrido intercuartílico. Vamos a comparar esos dos valores y de ellos vamos a tomar el mayor valor. Entonces, el valor mínimo ya habíamos sacado anteriormente que era 9. Y el valor de esta fórmula tenemos que sustituir los datos respectivos. Dice la fórmula cuartil 1, nuestro cuartil 1 había sido 10, menos 1,5 por recorrido intercuartílico, que el recorrido intercuartílico también nos había dado 10. Hacemos este cálculo y este cálculo nos da menos 5. Ahora vamos a comparar esos dos valores. Vamos a comparar el 9, que era el valor mínimo, y vamos a comparar el menos 5, que es el valor que obtuvimos al aplicar esta fórmula. De esos dos valores, vamos a tomar el mayor, el valor más grande. Y claro, entre 9 y menos 5 es más grande el 9. Eso significa que el límite inferior va a ser 9. El límite superior, para el límite superior vamos a hacer algo similar. Vamos a comparar dos datos. Estos datos son el máximo de los datos y el valor que nos dé la fórmula cuartil 3 más 1,5 por el recorrido intercuartílico.
El valor máximo ya lo habíamos anotado anteriormente, que era 22. Y para este valor vamos a sustituir y aplicar la fórmula. Sería cuartil 3, el cuartil 3 nos dio 20, más 1,5 por el recorrido intercuartílico que también nos había dado 10. Y hacemos este cálculo, 20 más 1,5 por 10, y eso nos va a dar 35. Al igual que el anterior, vamos a comparar estos dos datos, en este caso el 22 y el 35, y ahora vamos a tomar el menor valor, es decir, el más pequeño. Entre 22 y 35 es más pequeño el 22. Ojo que acá vamos a tomar el dato menor. Vean que la lógica pareciera ser como al revés o a la inversa. Para el inferior, comparo estos dos valores y tomamos el mayor de ellos. Pero para el superior, comparo estos dos valores y tomamos más bien el menor de ellos. Este va a ser el límite inferior de nuestro bigote inferior y aquí va a estar el límite superior del bigote superior. Algo importante es notar las formulitas para el límite inferior y el límite superior. Son muy parecidas. Aquí es cuartil 1 menos 1,5 por el recorrido intercuartílico. Esto sería qué tan lejos podríamos llegar antes del cuartil 1. Mientras que la fórmula para el límite superior es algo similar. Vean que usamos el 1,5 para el recorrido intercuartílico, pero más bien se lo sumamos al cuartil 3. Es decir, cuánto o qué tan lejos puedo llegar después del cuartil 3. Vean que ambas fórmulas entonces tienen esa similitud. Aquí también nos podemos dar cuenta si hay algún dato atípico. Por ejemplo, como el mínimo es 9, revisamos en nuestros datos a ver si hay algún valor más pequeño de 9 que no lo hay. Eso significa que no hay un límite o que no hay un dato atípico, perdón, inferior. Superior pasa lo mismo, el límite superior es 22. Si vemos nuestra lista de datos, buscamos algún dato más grande que 22. Noten que no hay un dato más grande que 22, por lo tanto no tenemos datos atípicos hacia arriba. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera dado, en vez, por ejemplo, en el superior, en vez de escoger este dato 22, hubiéramos escogido este otro dato, que este dato hubiera sido menor? Eso significaría que habría algún dato atípico que deberíamos buscar acá. Pero eso lo vamos a analizar en siguientes lecciones. Por ahora, nada más necesitamos estos valores del límite inferior y el límite superior para poder elaborar nuestro diagrama de cajas. Ahora, lo que nos bastaría es realizar el dibujo de nuestro diagrama de cajas. Para realizar el dibujo de este diagrama necesitamos tener una escala. En este caso vamos a trabajar con esta escala que ya tenemos dibujada acá. Lo primero es representar o dibujar la caja. La caja, recuerden que iba desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Es decir, el cuartil 1 es 10. Entonces vamos a comenzar a dibujar nuestra caja en línea con ese 10 y llega hasta el cuartil 3 que es 20. Entonces vamos a ubicar aquí el cuartil 3 que sería el correspondiente a 20 y vamos a dibujar la caja respectiva. Ahí tendríamos dibujada nuestra caja. Además, el cuartil 2 se dibuja dentro de la caja con una línea. En este caso, el cuartil 2 es 16. Si aquí está el valor de 15, el 16 debe estar acá. Y en línea con él es que vamos a representar ese cuartil 2. Y ahora lo que nos falta colocar son los bigotes, es decir, nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Anteriormente hicimos los cálculos y vimos que el límite inferior corresponde a 9. Entonces, hasta ahí va a llegar nuestro bigote inferior. Si aquí tenemos el valor de 10, acá está el valor de 9. Y eso implica que nuestro bigote inferior va a llegar hasta acá. Ahora, para el límite superior, eso nos había dado 22. Y si aquí está el 20, por acá estará el 21, acá estará el 22. Nuestro límite superior va a llegar hasta este número.
Y con esto tendríamos nuestro diagrama de cajas elaborado. Noten, por ejemplo, que aquí está el 25% de datos inferiores, este otro bigote es el 25% de datos superiores y la caja representa el 50% de datos centrales. Noten que, según este diagrama, varía más el 50% de datos centrales que el 25% inferior o el 25% superior. Esta es la forma en la que construimos un diagrama de cajas. Faltan algunos detalles por ver, pero ya esos detalles los analizaremos en la siguiente lección. Por ahora, vean este video las veces que sean necesarias para poder entender cómo construimos este diagrama de cajas y nos vemos en clases la siguiente ocasión.